Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Cuando uno lee el libro de los Hechos, particularmente los primeros capítulos, encontramos que Lucas, el autor del libro, registra en varias oportunidades la unidad de la iglesia. Desde el capítulo 1 en adelante vemos que Lucas dice que había mucha unidad, que compartían todas las cosas, tenían todas las cosas en común. Capítulo 2, capítulo 4, y al final del capítulo 4 agrega un nombre en particular. Agrega el nombre de Bernabé, que era dentro de todos estos que se mantenían en conjunto, que todo lo ponían a disposición de los apóstoles. Bernabé es el único que se nombra, que hace esto. Muchos lo hacían. ¿Qué hacían? Vendían sus terrenos, sus propiedades, sus casas, ponían el dinero delante de los apóstoles para que ellos pudiesen repartirlo según la necesidad de la gente, de la iglesia que se estaba formando en ese momento. Y cuando nos registra el nombre de Bernabé, en dos versículos, nos dice aparentemente que fue bien recibida la ofrenda, la actitud de Bernabé, fue una buena ofrenda. Sin embargo, inmediatamente después, Lucas agrega a este pasaje, esta historia, el de Ananías y Zafira, y lo agrega en una especie de contraste. ¿Para hacer un contraste de qué? Bernabé ofreció una ofrenda correcta, una ofrenda sincera, una ofrenda de amor. Sin embargo, Ananías y Zafira fue una ofrenda contaminada, una ofrenda motivada por el orgullo, una ofrenda que nace desde la envidia, para aparentar una espiritualidad, una ofrenda contaminada. Podemos ver que el primero, Bernabé, fue motivado por amor, y el segundo, Ananías y Zafira, fueron motivados por el orgullo. Cuando ellos llegan a entregar la ofrenda, Pedro, inmediatamente allí, iluminado por el Espíritu Santo, comprende la intención que hay detrás de este matrimonio, particularmente en primera instancia Ananías, que es el que entra primero a entregar la ofrenda. Y el apóstol le dice: ¿por qué haces esto? El dinero es tuyo, la propiedad era tuya, no había necesidad de que la vendieras, nadie te obligó, y una vez vendida no había necesidad de que entregaras todo el dinero de la ofrenda. Sin embargo, vemos que allí hay una intención de Ananías y Zafira de exaltarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque al ver a Bernabé, y ese es el contraste que nos pone Lucas, al ver a Bernabé, que hace lo mismo, que vende parte de sus tierras o sus tierras, entrega el dinero a los apóstoles, fue bien recibido. Se habla bien de él. Y aparentemente Ananías y Zafira buscaban lo mismo. Buscaban esos mismos elogios, esa misma posición, esa misma espiritualidad aparentemente. Era lo que buscaba Ananías, el orgullo, el elogio, el aplauso, que alguien le dijera: oh, Ananías, oh, Zafira, qué buenos cristianos que son ustedes. Fue eso, fue la actitud de Bernabé lo que ellos trataron de replicar. Sin embargo, fue orgullo lo que los motivó. Pedro no se lo toma personal. Él no dice: ¿por qué me mienten? No fue eso. De hecho, incluso él dice: no nos mienten a nosotros, no me mienten a mí. Es al Espíritu de Dios, es a Dios mismo a quien le están mintiendo. Incluso allí Pedro nos da la clave y una especie de análisis del por qué ellos llegaron a cometer ese acto. Dejaron que Satanás los tentara, le dieron cabida a la envidia, al orgullo. ¿Para qué? Para ofrecer una ofrenda sucia, contaminada. Y ese fue el problema. Trataron de engañar a Dios. Hubo envidia en su corazón, una aparente espiritualidad, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, porque ellos trataron de replicar el acto. Ese es el contraste que dice Lucas. Bernabé vendió y entregó. Ananías y Zafira vendieron y entregaron. Sin embargo, de estos dos, Bernabé continuó con vida. De Bernabé no se dice nada malo, sino al contrario. En cambio, Ananías y Zafira murieron por su acto. Y ahí vemos que un acto se puede igualar. Sin embargo, su intención, cómo se hace, es imposible igualarlo. Y esa es la diferencia entre el ser y el hacer. Bernabé ofrendó desde el ser. Él
era generoso. Él deseaba amar a Dios y lo hizo desde todo su corazón. Sin embargo, Ananías y Zafira lo hicieron desde el hacer, antes de ser. No hubo humildad en ellos. Hubo envidia y orgullo. Qué fácil puede resultarnos aparentar una imagen de espiritualidad. Qué fácil pudiese ser aparentar una vida de oración, de lectura, de Biblia. Sin embargo, a Dios no lo podemos engañar. El que escudriña el corazón es imposible que pueda ser burlado por nuestra aparente espiritualidad. A los demás podemos llegar a engañarlos. A los demás podemos aparentar una imagen de santurrones, de espirituales, que ofrendamos mucho, que leemos mucho, que oramos. Pero ante Dios es imposible hacerlo. Y debemos tener mucho cuidado con llevar una vida falsa, una aparente vida espiritual que no es correcta. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está sobre nosotros si así llevamos nuestra vida. Porque nuestras ofrendas están sucias y contaminadas, tal cual como aquellos que ofrecieron fuego extraño en el Antiguo Testamento y también cayeron muertos. Es la misma condición. Si examinamos nuestras obras, ¿qué vamos a encontrar? Como Bernabé, que lo hizo desde el corazón, sin esperar el aplauso de nadie, sin esperar el reconocimiento de nadie, o como Ananías y Zafira, que esperaban allí ser elevados, el orgullo era lo que los motivaba. Muchas veces vemos cómo Dios bendice a otras personas y tratamos de ser iguales a ellos, por envidia. Tal vez ni siquiera somos conscientes, pero allí es donde debes analizar tu corazón, a la luz de la palabra, dejar que Dios examine tu vida. Si acaso es el orgullo, es la envidia, lo que mueve tus actos. ¿Qué encontraríamos si escarbamos detrás de tus intenciones, de tus ofrendas, de ese deseo de congregarte, de leer la palabra, de orar y de cada una de tus cosas? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es una ofrenda contaminada la que día a día, domingo a domingo llevas al culto? ¿O es una ofrenda sincera como la de Bernabé? ¿Sí? Todo nuestro servicio debe descansar no en el hacer cosas para Dios, sino en el ser primeramente. Nacen desde cómo somos. Una ofrenda no se mide su calidad por lo que se hace, sino por cómo se hace. Ahí tenemos la ofrenda de la viuda, la ofrenda de Bernabé, la ofrenda de Abel por sobre la de Caín. Todas ellas nacieron desde el ser, con un deseo y con una intención de adorar y amar a Dios. Y aquí yo te pregunto, ¿cómo es tu ofrenda a Dios? ¿Es una ofrenda sincera o una ofrenda contaminada? ¿Es como Bernabé o como la de Ananías y Zafira? Que Dios nos ayude, que Dios, por medio de su Espíritu, de su palabra, haga doblegar nuestro orgullo para que su Espíritu haga florecer la humildad en nosotros y el deseo de que detrás de cada una de nuestras obras el único propósito sea la gloria de Cristo. No la tuya, no la de nosotros, sino solo la de Cristo. Que Dios te bendiga.